sé qué pasó con la flor, se perdió en el camino. Bueno, así sí. Ahí estaba, buscando el florero. Bueno, así estamos arrancando este Pacto de Caballeros en este día martes, ya con la campaña a pleno, podemos decir, porque el sábado se cerraron las listas, ¿no? Y entonces hubo algunas sorpresas, hay que decirlo, ¿no? Exactamente. Hoy la justicia dio a conocer y oficializó finalmente las listas que presentó cada espacio político. Obviamente vamos a estar hablando con algunos de ellos, algunos tal vez desconocidos, algunos que empiezan, y me parece que está bueno que nosotros te los podamos mostrar. Vamos a estar con analistas políticos y también de consultoras que nos cuenten un poquitito las perspectivas, cómo están viendo esta campaña en vista a las elecciones primarias que son, recordemos, el 11 de agosto, en vista obviamente a las elecciones legislativas del 27 de octubre. Tuvimos una exclusiva hace un rato nada más. Un rato en Hoy justamente hablaron los dos primeros de la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires. Estábamos hablando de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, y Juliana Di Tulio, que es la presidenta del bloque del Frente para la Victoria. Y que busca renovar su banca. Exacto. Hablaron hace un ratito con Pablo Markowski en Hoy, y esto decía. ¿Qué siente, al estar encabezando la lista del Frente para la Victoria? Un orgullo muy grande pertenecer a este espacio, a este proyecto nacional que encarna Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que felices de, acá estar en el PJ de Lomas de Zamora, con Juliana, con todos los precandidatos, con los legisladores nacionales. La verdad que muy feliz de estar acá en Lomas de Zamora, comenzando a charlar, más allá del asado, comenzar a charlar cuáles son las coincidencias que vamos teniendo cada uno de los militantes de este proyecto, y vamos a trabajar en el marco de una campaña efectiva, coordinada con cada uno de los candidatos locales, y vamos a hacer un trabajo territorial en cada uno de ellos. Pablo, adelante. Sí, primero que nada, Martín Insaurralde, Juliana Di Tulio, una enorme envidia porque ustedes están por comer un asado y nosotros no. Eso, sí, haces bien. Bien, y aparte esos asados son ricos. Imagino mucha militancia en torno a ustedes, tema del que estábamos hablando recién. ¿Cuáles entienden ustedes son las fortalezas de esta propuesta del Frente para la Victoria de cara a las elecciones legislativas? Principalmente la fortaleza, que es lo que coincidimos, es un proyecto político que comenzó el año 2003, donde se trabajó en la inclusión, en la equidad, en la igualdad, en la recuperación de los valores, de poner a la política en base a cada una de las presiones y las fuerzas que tenía quienes coordinaban y manejaban este país. Lo que hizo Néstor Kirchner en el año 2003 fue comenzar a transformar, a cambiar ese paradigma que comenzaba a gobernar desde la Casa Rosada. Hacía más de 50 años que eso no pasaba en la Argentina, y no es un dato menor. Y me parece que a través de esas coincidencias comenzamos a transitar una Argentina diferente, una Argentina inclusiva, una Argentina con mayor igualdad, pensando en las cosas que nos faltan y en los sueños que queremos cumplir cada uno de los argentinos. Insaurralde y Di Tulio, una pregunta para ambos. Ya metidos como candidatos, les pregunto, ¿tuvieron oportunidad de evaluar los primeros cruces? Por ejemplo, esta primera definición de Massa diciendo no a la reelección. ¿Ese va a ser un tema de campaña, imaginan ustedes? A ver, nosotros primero estamos festejando una lista que lo que hace es representar este proyecto que decía Martín, que hace 10 años que transforma la Argentina y que necesita seguir transformándose. Nosotros somos muy conscientes de todo lo que hemos hecho todos estos años, pero también somos muy conscientes de lo que falta por hacer. Pero también sabemos claramente que somos los que somos capaces de poder transformar la Argentina. Y la verdad es que lo que hacemos es, reconocernos, mirarnos. Somos una lista de militantes y de hombres y mujeres muy comprometidos con este proyecto, que lo que hace es, discutir esas cosas que nos faltan hacer. Y eso es lo que nosotros necesitamos, además, que todos los bonaerenses puedan escuchar de nuestras bocas, de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos mucho. Martín, en el municipio, yo venía para acá, hacía un año que no venía a Lomas de Zamora, y es impresionante cómo se va transformando día a día este municipio. A mí, por ahí yo me doy más cuenta porque tarda un año en volver, pero en mi propio municipio también. Morón es un municipio que se ha transformado
transformado todo el tiempo y que se ve transformándose todo el tiempo, y lo que nosotros nos desvela es pensar en todo lo que nos hace falta a los argentinos y argentinas, cómo mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas. Hay mucha gente que todavía sufre, hemos hecho muchísimo, pero también sabemos todo lo que falta. ¿Qué rol imaginan de los dos líderes políticos, de la líder político del espacio, la presidenta Cristina Fernández, y del líder político provincial del Frente para la Victoria, Scioli? ¿Qué rol imaginan de ambos en esta campaña? Más que imaginarlo es verlo. Cristina es una militante, más allá de la presidenta, de este proyecto político que conduce. Ella se desvela por la gestión pública, por tratar de transformar esta Argentina, como decía Juliana, y nosotros expresamos eso, nos dedicamos a trabajar, a gestionar, tenemos la responsabilidad de gobernar, pero principalmente tenemos la responsabilidad de saber todo lo que falta, de todos esos sueños que venimos soñando durante militantes, durante muchísimos años. Nos vemos representados en este gran proyecto que encarna Cristina. Y el gobernador Daniel Scioli, el mismo, comprometido, siendo consecuente a lo que siempre dijo. Estar desde el año 2003, cuando vio que este proyecto a través de Néstor Kirchner iba a ser el que iba a transformar la Argentina. En el día de ayer, en el día lunes, a las 10 de la mañana estuvo en Lomas de Zamora brindando su apoyo, y a la tarde tuvimos una reunión que tenía que ver con el trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, las cosas que se hicieron, cómo mejoró esa matriz productiva, trabajar en temas enriquecedores que le tienen que dar a los bonaerenses soluciones. Y en esto hacer un trabajo coordinado con nación, provincia y municipio. Juliana decía lo que creció Morón, lo que creció Lomas de Zamora. Digo, tuvimos una política de un gobierno nacional, federal, que le llegó a los 40 millones de argentinos. Lomas de Zamora está a 9 kilómetros del Obelisco. Y era una ciudad olvidada donde había 20% de cloaca, 30% de agua potable. Y hemos llegado a números extraordinarios como el 95% de agua potable, construyendo una planta de tratamiento para más del 75% de la población. Y estos son datos de la realidad. Y atrás, para ser claros, atrás de cada obra pública hay una vida, hay una familia que encarnó ese proyecto, esas deudas pendientes por más de 2 décadas. Y esto es lo que a nosotros nos hace felices, trabajar en esta transformación de la Argentina, de trabajar con muchísima gestión, con muchísima responsabilidad, con honestidad, con transparencia, que es lo que venimos haciendo a lo largo de estos 10 años. Vamos a defender lo que hicimos y vamos a trabajar incansablemente, con mucha pasión, con nuestra presidenta, para seguir haciendo lo que le falta a los argentinos y principalmente para nosotros los bonaerenses. El último 25 de mayo... A ver si me permitís. La verdad es que, decía Martín, y yo estoy absolutamente de acuerdo, la presidenta pone su voz y su cuerpo todos los días, pero no los pone solamente en campaña, los pone todos los días, hace muchos años, hace 10 años que se le pone el cuerpo y se le pone la cara en este proyecto transformador de la Argentina, de la que la provincia de Buenos Aires es absolutamente protagonista en esa transformación. Ese es el rol que además todos los argentinos y argentinas ven de Cristina Fernández todos los días. No es un rol específico de la campaña. No es una dirigente política que sale en campaña con su gestión, sino que su gestión es su gestión todos los días, esa fuerza, esa energía, bueno, es nuestra mejor campaña, ¿no? A los dos, por supuesto, muchas gracias por este rato, estamos en vivo. Y una última reflexión que se me ocurría a cuento de lo que fue ese encuentro popular, una fiesta muy diversa del último 25 de mayo, centralmente en la Plaza de Mayo, y ver, a mí me impacta mucho, pero somos muchos los que sentimos eso, una gran juventud desplegada, no solamente dentro de las filas del Frente para la Victoria, en todos los partidos políticos. De hecho, los chicos a partir de los 16 tendrán esta nueva ampliación de derechos, que es la opción a poder votar. ¿Qué rol se imaginan tienen los jóvenes en estas épocas? Y dentro de la agenda parlamentaria, ¿sí?, como es una elección legislativa, si están pensando y qué están pensando en torno a los pibes y a las pibas del país. Lo que venimos haciendo estos años, esta gran participación, esta ley que posibilitó a nuestros jóvenes votar, el acceso a la política, porque veíamos esa demanda social que estaba establecida culturalmente en los jóvenes que preguntaban, que eran incesantes militantes de distintas cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Bueno, me parece que la participación en política, eso principalmente a nosotros nos abre una fuerza para ser mejores, para tener mayor responsabilidad, porque son nuestros hijos, son quienes van a formar parte de esta Argentina de la que se viene, siendo nosotros muchísimo más responsables, dándole participación. Y cuando a veces pensamos en esta participación de los jóvenes en la política, lo que principalmente se decía no es tenerle miedo a los jóvenes, es tener miedo a la política,
que es lo que algunos medios trataban de insinuar. Acá la gran participación de los jóvenes en la política abre una puerta magnífica a encantarnos con un tema que no hay otra cosa más linda, por lo menos a mí que me ha tocado vivir una situación de vida extrema donde por ahí posibilitó de que los miedos se me vayan, y digo, a veces en no comprometerse en política, en ver que si te metes en la política podés perder o podés ganar. Digo, qué miedo podemos tener quienes tenemos esa vocación de servicio, quienes pasamos por situaciones límite y quienes vemos, siendo peronistas de la provincia de Buenos Aires, todavía las cosas que le faltan a nuestros bonaerenses. Ese va a ser nuestro gran compromiso y nuestro gran trabajo junto a la presidenta. A los dos, muchas gracias. Yo pensaba cuánto este proyecto ha hecho para poner como protagonistas a los jóvenes de este proceso de cambio. Eso lo sigue, digamos, se sintetiza. Nosotros dos somos jóvenes también, ¿no? No tan jóvenes como los 16 años, pero somos un hombre y una mujer jóvenes que tienen también muchas expectativas y mucha energía y muchas ganas de poder seguir transformando la Argentina. Esa es la gran invitación que le hacemos a todos los jóvenes, que bueno, que sigan siendo parte del dispositivo de poder en la Argentina, que participen, que además es una maravillosa tarea, poder cambiar y no solo pensarse en sí mismos, sino pensarse en un sueño colectivo, como hacemos todos los días con Martín y con todos los compañeros y compañeras que nos acompañan con la conducción de la presidenta. Ahí estaban, candidato 1 y 2 del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué la provincia de Buenos Aires? Porque parecería, como siempre se dice, ¿no?, una frase nunca dicha, la madre de todas las batallas, ¿no? Porque ahí se concentra el 37-38% del electorado, ¿no? Enseguida lo vamos a estar analizando. Esto y el resto de los distritos, las alianzas que se han tejido, enseguida lo estamos viendo. Después de la pausa. Momento de analizar un poco, ¿no?, todas estas candidaturas, cuál es la perspectiva que hay de aquí a las elecciones. Recordemos que el 11 de agosto son las PASO, el 27 de octubre son las elecciones ya con los candidatos definidos. Y para hablar sobre este tema tenemos a dos especialistas, a Pablo López Fiorito, director ejecutivo de Ibarómetro, y Julio Burman, consultor de analítica. Muchas gracias por estar acá. Bueno, a ver, la novedad más importante quizás es la decisión de Sergio Massa de encabezar una lista propia, ¿no? ¿Cómo puede repercutir en el escenario electoral? Bueno, un poco lo que veníamos charlando, digamos, por lo menos en las evaluaciones iniciales, uno ve a Massa en el campo de batalla, en la madre de todas las batallas, en el campo de batalla, y me parece que ahí vamos a ver cuánto de esa imagen positiva que tenía Massa en términos generales en la provincia, la sigue manteniendo en oposición al kirchnerismo. Por otro lado, otra de las cuestiones que hablábamos con él era qué posibilidades... Hasta acá, hasta el sábado, un candidato mudo, es decir, no dijo una palabra, todo lo que construyó lo construyó en base al silencio. Ahora tiene que hablar. Yo creo que tiene que hablar, y lo que habló hasta ahora fue más en oposición al gobierno que mostrando un post-kirchnerismo, digamos. Me parece, dijeron, bueno, nosotros nos diferenciamos de la oposición porque tenemos planteos proactivos o reivindicamos cosas del gobierno nacional, y yo no escuché ninguna reivindicación hasta ahora del gobierno nacional. Salvo la asignación universal por el pueblo, dijo que lo mantendrían. Bueno, me parece que eso es una obviedad que toda la oposición está dispuesta a mantener. El tema es si hay espacio en el electorado argentino para un post-kirchnerismo ya que supere a la oposición y al kirchnerismo, ¿no? Yo creo que Massa dijo más cosas a favor del gobierno, y sobre todo Giustosi, que dio más entrevistas desde los últimos días. Y él sí, me parece, tiene una actitud mucho más cercana al kirchnerismo. Hasta hace muy poco tiempo él se reivindicaba como intendente kirchnerista, usaba esa palabra. Ahora ya dice que es una palabra que no hay que usarla porque estamos en otra etapa. Ahora, yo creo que es cierto lo que decía. Acá tenemos un interrogante acerca de si la fórmula Massa va a funcionar. Con Scioli funcionó bastante bien durante muchos años, ¿no? Esta idea de poder ser un poco ambiguo en el discurso y sin embargo estar representado por un espacio en función de tu pertenencia institucional. El punto es que, de alguna forma, este experimento de Massa, que es bastante extraño de explicar hacia afuera, ¿no?, la idea de un candidato que se presenta como ni opositor ni oficialista y tiene en su lista a dirigentes de ambos antecedentes, yo creo que es posible justamente porque el concepto gobierno-oposición está bastante lesionado. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día buena parte del votante antikirchnerista está muy decepcionado de la oposición.
no mira hacia la vereda de enfrente cuando busca a quién votar, habida cuenta de que no está descreído del gobierno. Y ese es un campo fértil para Massa. O sea, él puede, sin ser opositor, captar votos que votaban a la oposición hasta hace poco tiempo. Esta novedad y esta cosa muy particular creo que es posible en el escenario muy particular que tenemos de ese tipo en Argentina. Ahora, justamente este es el punto central. ¿A quién le resta votos justamente Massa? ¿Es al oficialismo o es a la oposición? Yo creo que, en primer lugar, entre las dos listas, FB y Frente Renovador, van a tener 2/3 de los votos, no una hipótesis en el aire. Y ahí estamos viendo que... ¿Vos decís que entre la lista de Massa y el Frente para la Victoria vas a tener prácticamente ahí un 70% de los votos? Yo creo que va a pasar por ahí la competencia central. Creo que obviamente estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claramente. Después sí. Se han ampliado otros distritos, pero... Y ahí tenemos, respecto del 54%, 55% de Cristina Scioli en 2011, tenemos un crecimiento de la torta del espacio pankirchnerista, ¿no? Si es que vamos a admitir que Massa y Giustosi están todavía en ese espacio. Por lo tanto, creo que se divide el voto Cristina Scioli y al mismo tiempo creo que se gana parte de otro voto. Ahora, supongamos que esto pasa, ¿no? Y asumen todo, no sé, 10 de la lista. En los primeros 10 de la lista tenemos una mezcla que es una cosa increíble, es decir, hasta el propio Adrián Pérez de la coalición cívica está metido en el medio de todo eso, que ayer, de haber hablado con Adrián Pérez, piensa totalmente diferente a muchos de ellos, hasta el propio José Ignacio de Mendiguren que está ahí. Hasta con Daer, me imagino, una discusión. Bueno, los Adrián Pérez con Daer. Yo lo que digo es, eso habla por ahí hay que ver el juego si realmente Massa puede sintetizar toda esa variedad de fuerzas políticas y ideas políticas dentro. Pero para mí el tema central, un analista político decía hoy en Twitter, que el tema de Massa es que el voto opositor por ahí lo concentra en cierto sentido y le va a robar votos a De Narváez seguramente. Y lo que tiene que salir a disputar Massa es el voto kirchnerista. Ahora, si sale a disputar el voto kirchnerista, automáticamente pierde el voto opositor. Me parece que en todo caso va a haber que evaluar si realmente, yo no estoy tan seguro como él, de que haya una posibilidad de un voto post-kirchnerismo hoy en día, más con una fuerza que no se muestra compacta, como decís vos. No es una fuerza que se muestra compacta. Lo que sí es cierto de Massa es que ha acumulado poder territorial, cosa que ni Scioli ni de Narváez hicieron antes. Digamos, eso es una diferencia muy grande. Pero lo que es cierto es, me imagino, Giustosi jugando arriba del surf y Carilino por otro lado, que hay que frenar a Cristina. ¿Cómo se hace o se le pone un bozal a muchos de los componentes de la lista o del espacio, o se expresan libremente y no se logra sintetizar nada en esa lista? Ahora, creo que un experimento y que uno debe considerar y ver fue muy reciente, el 2009, ¿no? Donde la provincia de Buenos Aires la ganó, por pequeña diferencia, pero la ganó al fin Francisco de Narváez. En estos años dilapidó eso que ganó, me parece que claramente quedó marcado en el 2011, me parece que esta próxima elección también le van a quitar votos de todos lados, es decir, porque ha armado algo también inexplicable, ¿no? Esta lista con Hugo Moyano. Ahora, el 2009 fue una experiencia donde la oposición logró la mayoría en el Congreso y realmente fue muy magro el trabajo que han hecho, es decir, ¿va a poder esta lista que todos piensan diferente, sacar algún proyecto? Supongamos que ganan, supongamos que, es decir, yo no los veo trabajando juntos, eso es lo que estoy viendo. Si se desmembran una lista, porque tenemos por un lado a Adrián Pérez o a Soledad Martínez que integran esta lista, pero me da la impresión que van a formar parte de un bloque masista, no que se van a incorporar a los bloques anteriores. Adrián Pérez creo de hecho está peleado con Carrillo en este momento. Sí, se fue, lo echaron, de eso se fue. Ahora, no me queda claro si son opositores en la lista de Massa o son dirigentes sin partido que fueron absorbidos por el masismo, habida cuenta que el PRO en la provincia de Buenos Aires no está. En ese caso hay que ver cómo tenemos que tomar esto y probablemente ese bloque masista que se forme acompañe buenas iniciativas y otras no. Ahora, eso me parece a mí que no es lo mismo que un bloque opositor, ¿no? Y una cosa, el PRO, por ejemplo, Mauricio Macri se ha hablado, diría, y claramente hasta la semana pasada, están los que pronunciaban Mauricio Macri 2015, candidato a presidente. Ahora, quien le están armando a Mauricio Macri la campaña para el 2015... Él explicó que tendría que tener por lo menos una lista propia en la provincia de Buenos Aires, porque no ha logrado una lista propia en la provincia de Buenos Aires, no ha logrado una lista en Córdoba, porque ni siquiera ha podido hacer esa alianza con el gobernador de la Sota. Es decir, en grandes distritos no ha logrado conseguir armar. Eso en perspectiva, ¿lo saca Macri de
la lucha política, la lucha del poder? Yo creo que, y no sé qué opinas, pero creo que la clave de Macri es la capital y Santa Fe. Si le va bien en ambos distritos, es un Macri. Si le va mal en ambos distritos, está en problemas Macri para el 2015. Sí, yo lo que veo es que me parece uno el problema de la General Paz que el PRO tuvo siempre, digamos. En última instancia, lo que pasó en Santa Fe, lo de Del Cel, eran desprendimientos del Partido Justicialista que no acordaba con Agustín Rossi, o que jugaron en algún momento en las PASO de Santa Fe y después jugaron con Del Cel y lo sumaron y le engrosaron porque si uno sumaba la lista de todo lo que había obtenido el Partido Justicialista en las PASO, ganaba por afán Agustín Rossi. Ahora muchos de esos votos se filtraron y se fueron para Del Cel, digamos, hay un acompañamiento. Entonces, el efecto Del Cel son votos prestados y estructura prestada al macrismo, me parece. Esto tiene que ser como una de las lecturas. Me parece que el problema vuelve a ser la General Paz para el macrismo, pese a que ha obtenido una intendencia cuyo comportamiento es muy similar al de la capital, ¿no? Digamos, como la de Vicente López, claro. Su comportamiento es muy similar a la capital, pero en última instancia me parece que Carilino lo abandonó claramente para irse con Massa, y los otros dos intendentes que jugaban con el PRO, uno era Pose y el otro era Macri, claramente presionaron para meter candidatos en las propias listas y poder colgar sus listas de concejales en la lista de Massa, porque es la única oportunidad que tenían. Ahora, en el resultado final, nosotros vemos un oficialismo que por ahí pierde en algunos distritos importantes, como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, ¿no? Y Mendoza posiblemente, ¿no? 4 de los distritos más importantes. Sin embargo, teniendo en cuenta que el oficialismo pone 45 diputados en disputa y la oposición pone 80 en base a las elecciones del 2009, pareciera que el escenario final va a terminar favoreciendo al oficialismo nacional, ¿no? Es muy difícil que el oficialismo pierda bancas. Debería tener menos de 30% de los votos a nivel nacional en promedio para perder bancas respecto de las que tiene. El punto, volviendo a lo anterior también, es quién va a ganar las bancas que eventualmente, esas bancas opositoras que van a perderse, quién las va a ganar, ¿no? Dentro del voto opositor. Y creo que el que va a salir beneficiado en términos relativos va a ser el radicalismo acá. Porque el radicalismo está, en lo que estamos viendo antes de las PASO, está armando bien negociaciones en muchas provincias fundamentales que son las que mencionaste vos. En este sentido, el radicalismo puede quedar parado como la fuerza opositora mejor posicionada. O sea, volver a tomar el lugar que en algún momento perdió, digamos, en este caso. Con un buen desempeño en Mendoza, un buen desempeño en Córdoba y en la capital, donde tenemos UNEN, que es una neoalianza con una fuerte impronta radical en muchas de sus listas, el radicalismo creo que sale ligeramente reivindicado. Incluso la provincia de Buenos Aires, con esta alianza también con el Frente Amplio Progresista, que frente a 5 opciones del peronismo, de distintos peronismos, aparece esta alianza, ¿no? Y provincias como Entre Ríos o Misiones que van a tener un desempeño un poco mejor que lo... Una de las cuestiones me parece que como para pensar, digamos, me parece que comparar las elecciones legislativas tienen que compararse con otros escenarios legislativos. Claramente no podemos comparar el 2013 con el 2011. Está claro. Me parece que en este sentido el oficialismo tiene un piso mucho más alto que en el 2009, digamos, en distintos escenarios. Distintas consultoras le dan entre un 40 y un 50% de acompañamiento, cuando en el 2009 tenía un 25%, un 30% como mucho. O sea, estamos hablando de un escenario mucho más próspero para el oficialismo. En el 2009, recordemos que a nivel nacional el oficialismo estuvo en el 30% de los votos. Sí, estamos hablando de imagen, digamos, en términos de imagen, que la imagen no nos dice votos, pero nos habla de un clima general, digamos. El clima general está mejor, no estamos en el 2009, y me parece que el oficialismo logró un piso electoral y de acompañamiento importante, digamos. No sé si le alcanza para hacer una gran mayoría, pero seguramente le alcanza suficiente como para mejorar las tendencias del 2009. Y me parece que ahí está la segunda pregunta. ¿Qué va a poder hacer muchos de estos sectores de la oposición si el oficialismo mejora las tendencias del 2009 ahí tenemos un jugador en diputados y puede actuar planteando discusiones y teniendo los votos para ganar? Ahí tenemos un jugador que no es candidato, pero que
Muchos especulaban con él si se iba a ir con Massa, si iba a hacer algún acuerdo con alguien más, y estoy hablando del gobernador Scioli. El gobernador Scioli tiene buena imagen, es decir, es una cosa que en la provincia de Buenos Aires la gente lo ve bien. Y ha decidido, y claramente ha quedado marcado, jugar para el oficialismo. Es decir, el día 1 de la campaña se mostró con el candidato, el primer candidato, que es Martín Insaurralde, mostrando en un acto, en la presentación de un centro de atención, y él dijo que iba a estar sumándose a eso, es decir, despejó cualquier tipo de dudas que se había tejido previamente. ¿Cuánto juega eso? Yo creo que si Scioli hubiera hecho otro juego, hoy hubiera sido muy diferente lo que estuviéramos especulando aquí, ¿no? Porque la idea de un Scioli con Massa en una lista frente a Insaurralde hubiera sido posiblemente mucho más alteradora de escenarios de la que estamos hablando hoy en día. Creo que Scioli, quedándose del lado kirchnerista puro, por decirlo de alguna forma, está también marcando lo que puede ser el debate hacia 2015 respecto del entorno pan-kirchnerista. Creo que acá Scioli versus Massa son los personajes emergentes de esta elección, Massa jugando y Scioli por no jugar, justamente, ¿no? Ahora, es interesante ver en base a cómo van a quedar la Cámara de Diputados y cómo va a quedar el Senado. Puede ser que se revierte la situación actual, donde en diputados al gobierno le cuesta más llegar al quórum que al Senado, y ahora puede ser que sea al revés, que en el Senado le cueste más que en diputados, ¿no? Va a perder algo más. El Senado cambia muy despacio, pues se renueva por tercios. Cada 6 años. Exactamente, ¿no? 8 provincias por vez, por lo tanto los cambios son bastante suaves. Sin embargo, el oficialismo hoy está renovando 24 bancas. La Argentina renueva 24 bancas elegidas en el año 2007, que fue la mejor elección hasta ahora del oficialismo en el Senado. Y por lo tanto repetir esa performance puede ser complejo, sobre todo en Capital Federal o Tierra del Fuego, donde está perdiendo ya senadores con las cuentas actuales, ¿no? Claro. Ahora, recién hablábamos de Massa, ¿no? Y también hablábamos de Scioli. En definitiva, ¿pudo haber habido algún tipo de negociación de parte de Scioli con el gobierno nacional para bajar su expectativa para estas elecciones en vista a lo del 2015? Especulando, yo diría que es un escenario muy interesante y probable ese. Yo creo que en última instancia una de las características de Scioli es acompañar siempre al gobierno nacional, independientemente de algunos gestos contradictorios. Una vez ha marcado contra todos los pronósticos que él es aliado al gobierno nacional. Se han dicho cantidad de cosas en todo este tiempo, ¿no? Yo creo que alguna de las especulaciones que había respecto a Massa, que Massa se iba ir por fuera del justicialismo para alguien que viene del riñón, independientemente que Massa no sea el riñón puro del justicialismo, era un paso duro, digamos. Me imagino que en el caso de Scioli, que siempre acompañó los oficialismos del Partido Justicialista, dar el paso y salirse por fuera del Partido Justicialista era un paso muy arriesgado y complejo. Me parece que independientemente si Scioli iba con Massa, si es que se dio esa escena, Scioli iba al pie de Massa, me parece, y eso era un suicidio en última instancia. Mejor estar como está hoy en día, que con esa paciencia que tiene y que mantiene el oficialismo, que dar un salto que podía ser al vacío y que era un salto en última instancia acompañando los movimientos de Massa. No era un salto autónomo de él. ¿Qué puede pasar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ya recién hablábamos de lo que puede pasar en provincia, decías vos un 70% entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador? En la ciudad de Buenos Aires puede ganar el PRO nuevamente con un segundo puesto del UNEN, como se especula, puede ser al revés. ¿Qué chances tiene el Frente para la Victoria? UNEN hizo algo más interesante, que es armar una primaria de verdad para las pasos del 12 de agosto. Claro. O sea que se va a crear una expectativa. Si uno tiene que votar entre listas únicas o elegir entre 3 o 4 listas dentro de UNEN, son 4 creo que finalmente, sí, 4. Es mucho más interesante realmente votar en una elección real que en una elección con lista única. Por lo tanto, porque me parece que el trabajo que tiene que hacer la gente de UNEN hoy es explicar justamente esto, que lo que se está eligiendo ahora es una elección primaria, que eso debe pasar un piso para poder después competir, porque eso hay que explicarlo, ¿no? Es decir, mucha gente sabe que quien no supere un piso mínimo va a poder participar de las elecciones de octubre. Yo creo que si UNEN armó esta alianza en este formato es porque sabe que va a jugar esa carta para las PASO. Y la experiencia de las primarias en Argentina, en Santa Fe antes y a nivel nacional en las últimas elecciones, es que entre el resultado de las primarias y las generales hay bastante proyección. Por lo tanto, creo que UNEN parte con un plafón interesante por ser una competencia real.
Y creo también que el discurso de UNEN, que es ni kirchnerismo ni macrismo, hoy en día tiene muchos adeptos en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que el macrismo, si bien tiene una oferta que es relativamente buena para su historia electoral, porque Gabriela Michetti le ha ido bien en las elecciones de 2009 y ganó, si bien con Pino Solanas a 6-7 puntos, ahora está Pino Solanas con más aparato detrás. Claro. Creo que ahí está la competencia principal, ¿no? Que tiene un poco entre pinzas al Frente para la Victoria, pero también tiene muy complicado el macrismo, ¿no? Pablo, sí. Yo creo, bueno, digo, a mí lo que me pasa con el UNEN es que hay una diversidad, se habla de un progresismo en términos generales, pero hay una diversidad dentro de esa bolsa, y otro de los temas, me parece que es interesante es ver cómo se da la discusión dentro de las PASO en el UNEN. Porque la discusión puede ser bestial, digamos. El tema del para 22% lograr los votos, famoso. La competencia electoral toma en la Argentina un cariz de confrontación directa. Entonces, y figuras como Pino Solanas o Elisa Carrió, que se caracterizan por su frontalidad, no sé cómo van a salir con el resto de las listas de las fuerzas que participan en esta interna abierta, ¿no? Pablo, Julio, un placer haberlos tenido. Gracias por estar acá hoy con nosotros. Gracias a usted. Enseguida vamos a hablar. Dos candidatos de UNEN, una candidata al Senado, un candidato a diputado nacional, y también estamos con el primer candidato a diputado nacional por Marea Popular. Enseguida lo van a conocer y vamos a ver qué piensan y cómo están trabajando esta campaña en base a lo que estuvimos hablando recién acá con los muchachos. Gracias y enseguida estamos de vuelta. A conocer algunos de los candidatos. Obviamente a lo largo de las semanas vamos a ir tomando contacto con todos. Vamos a comenzar por el señor Raúl Gámez, que ustedes lo deben conocer, muy ligado a Vélez Sarsfield, ha sido presidente de Vélez. Obviamente se ha pronunciado en cantidad de oportunidades con relación al fútbol argentino, pero es candidato a diputado nacional por UNEN, en la misma lista que encabeza Martín Lustó. Martín Lustó, que estuvo anoche en CN23, así que es uno de los invitados. Exactamente. Mabel Bianco es candidata a senadora por Suma, que está dentro de UNEN, ¿no? Recordemos que UNEN hay 4 listas, ¿no? Para las PASO, y ella es una militante y una mujer que trabaja mucho por la libertad de género, los derechos de género, entre otras cuestiones, ¿no? Y Tai Hackman, que es licenciado en Economía y es candidato a diputado por Marea Popular. Y déjame que quiero comenzar con Marea Popular para que Tai nos cuente un poco de qué se trata. Bueno, es una fuerza política nueva, formada a fines del año pasado, que en realidad reunió a distintas experiencias de militancia que vienen haciendo un camino por fuera de la política institucional, de militancia social en la ciudad de Buenos Aires, barrial, de militancia universitaria, estudiantil, de militancia gremial, contracultural, en el movimiento de mujeres. Bueno, nos hemos reunido porque de alguna manera, si bien nosotros no venimos de un recorrido de las políticas, venimos por un camino por fuera de las estructuras tradicionales, queremos discutir también, meternos en el debate electoral y de alguna manera no nos limitamos a elegir o pensamos que no hay que limitarse a elegir entre lo que existe, que se puede crear algo nuevo y de alguna manera plantear una forma de construcción distinta a las estructuras tradicionales de la política que vienen gobernando la ciudad de Buenos Aires y el país, y queremos que en una política tenga que ver con un protagonismo muy fuerte de las organizaciones sociales, con una lógica democrática y con una propuesta política innovadora que trate de escaparle un poco a esto que conversaron ustedes recién con los analistas, ¿no? Lo más de lo mismo que escuchamos todos los días en la política que nos tiene tan aburridos. Raúl, ¿has decidido meterte de lleno en la política partidaria? Bueno, sí, yo soy afiliado radical de toda la vida, ¿no? Desde muy joven. Y de repente tuve participación en una actuación en lo social, ¿no? Como es el Club Vélez Sarsfield. Y últimamente me preocupan ciertas cosas que pasaron en la política. Empecé a consumir programas de política y en todo caso despertaron un interés. Yo digo que cuando hablo sin entrar en la política, hablo como expresidente de Vélez y por ahí llevo a la rastra Vélez. Y no quiero llevar a la rastra Vélez, quiero ser como candidato, poder exponer y decir las cosas que yo tengo ganas de decir. Amén de que participar en un espacio político que me llena de alegría, compartir horas con los componentes de las listas, de la nuestra y de las otras, porque respeto mucho
a Pino Solana, a Lidita Carrió, a Hilda Vedra y al otro muchacho, a Placay. Considero que estoy en el mejor lugar. Me interesa, a ellos les interesan los proyectos y yo tengo algunos proyectos que tengo analizado a partir de haber estado en el fútbol y sufriendo las consecuencias de una dictadura como es la de AFA. Entonces me parece que desde el Congreso se podría conseguir cosas con respecto a hacer democrática la AFA, con respecto a la violencia, con respecto a proteger a los clubes controlándolos, pero ¿quién los controla? ¿No? Tiene que ser gente realmente con, yo digo que avales de honestidad. Los avales de honestidad se pueden ver en la gente, cuando la trayectoria que hizo. Así que por esos motivos estoy metiéndome, haciendo mis primeras armas, y hoy vengo al programa y no pensé que íbamos a hablar de política, porque también tengo algunos temores de no decir lo que hay que decir políticamente, porque todavía no estoy muy metido en la cosa. Claro. Pero bueno. ¿Cuál es la decisión que te lleva justamente a confrontar, en este caso en las PASO, ¿no? Justamente para este movimiento que se ha dado en llamar UNEM? Bueno, yo siempre trabajé en política, lo que pasa es que yo soy una militante de dos bandos, también siempre milité en el feminismo, soy claramente, y creo que he venido aquí a hablar otras veces del tema de los derechos de la mujer y muchos de estos temas, pero me pareció que esta vez había que poner el cuerpo, y cuando digo poner el cuerpo es porque creo que estamos en un momento en el que es crítico que quienes tenemos alguna experiencia y algunas ideas y propuestas en estos campos, tenemos que jugarla, vale la pena, sobre todo porque a mí me parece de que si no, los espacios son ocupados por otros. Y yo quiero que las mujeres y el feminismo estemos ocupando este espacio y cambiemos un poco esto de cómo se enfocan estas cosas muchas veces. Yo participo mucho discutiendo, abogando por leyes, tanto en la legislatura como en el Congreso, y así que discuto muchísimo. Tengo muchas amistades en todos los partidos y también tengo muchas diferencias, pero esta vez la quiero jugar directo y creo que hay un aporte. Y es tanto lo que hay en el campo de la desigualdad, en el campo de las mujeres, por más de todo lo que aumentamos y todo lo que mejoramos, que yo quiero jugarla a fondo para que realmente la igualdad vaya en serio y no simplemente un maquillacito ahí. Nada más que eso. Ahora, Mabel, Raúl, ambos vienen del radicalismo, ¿no? Y el radicalismo, recién escuchaba a los analistas que decían, bueno, tiene una gran oportunidad en esta elección, ¿no? Una gran oportunidad, digamos, de ocupar espacios que el radicalismo había perdido por errores, por peleas internas. ¿Cómo se hace para vencer eso y poder doblegar y volverse a instalar? Bueno, primero que esta vez constituimos un frente que es un frente interesante. Un frente que hay muchos que nos conocemos y que venimos de una misma raíz, pero bueno, pero que ahora nos encontramos en una situación diferente. A mí me parece que el frente, las posibilidades que nos da es encontrar en esa diversidad cómo nos articulamos y cómo desde ahí podemos ofrecer. Y ahí también la otra cosa, nosotros creemos que en esto al final somos los únicos que vamos a ir a competir, porque las PASO, si no, en la Ciudad de Buenos Aires, como está pasando en muchos otros lugares, no existen. Al final viene a ser una previa de octubre. En cambio nosotros no, nosotros vamos a discutir sobre propuestas y bueno, la gente tendrá que definir. Y si no nos eligen, nosotros con Terraño el 12 de agosto nos iremos a casa porque no vamos a quedarnos ahí. Entonces eso también es algo que es interesante, que estamos realmente comprometiéndonos no sobre una pruebita, sino es una prueba de hasta dónde le podemos ofrecer a la gente algo que le guste. Entonces me parece que también nos exige sacar de nosotros lo mejor posible y además discutirlo en un contexto de no matarse, porque esto no es una competición con los que verdaderamente después en octubre tenemos que pelearnos. Claro. Esto es otra cosa. En cuanto a proyectos legislativos, por ejemplo, proyectos que propondrían desde Camino Popular, ¿cuáles serían?
Bueno, primero aclarar que nosotros hemos conformado un frente que se llama Camino Popular, que lleva como primer candidato a senador a Claudio Lozano, al diputado Claudio Lozano, del partido Buenos Aires para Todos, de Unidad Popular. Que hay que decir que justamente no le gustó esta conjunción de partidos en el lunes, ¿no? Exacto, que viene de todo un recorrido político distinto que el nuestro, pero que hemos conformado este frente porque nos hemos encontrado con una gran coincidencia, que es algo básico, de sentido común, pero que en la política no aparece, que es que un proyecto tiene que tener como principio fundamental la coherencia, ¿no? Cuando llegan las elecciones, generalmente aparecen los apuros por tratar de cerrar cualquier tipo de frente por un cálculo exclusivamente electoral, con frentes que no duran ni un segundo después de las elecciones. Ha pasado muchas veces en la historia argentina y creo que es lo que va a pasar. En el caso del lunes, el propio Pino Solanas lo ha dicho, incluso, que esto tiene fecha de vencimiento en octubre, con lo cual la coherencia. ¿Cuál es la coherencia que nosotros le encontramos o planteamos para este frente? De que no se puede plantear, que hay que investigar la deuda externa como plantea Pino Solanas e ir junto con un defensor de las recetas de que quieren volver al endeudamiento con los fondos, con los organismos multilaterales de crédito como Prat-Gay. No se puede plantear que este gobierno es una dictadura como plantea Alicia Carrió y por otro lado plantear que hay que avanzar con mayor participación del Estado sobre determinadas modificaciones. Es decir, no hay una coherencia. Nosotros lo que vamos a plantear en estas elecciones es que nuestro espacio tiene una propuesta, que tiene una agenda de propuestas que tiene que ver con los problemas estructurales de la Argentina, con los problemas estructurales de la Ciudad de Buenos Aires y que puede, por lo tanto, plantear lo que va a hacer en el Congreso, y de qué manera se puede plantear. Es decir, ¿qué cosas hay que discutir en la Argentina para nosotros? Hay que discutir cómo, después de 10 años de crecimiento, tenemos una matriz económica concentrada y extranjerizada que no lo hemos revertir, cómo después de 10 años de crecimiento tenemos los niveles de desigualdad que todavía tenemos en Argentina y no se ha podido avanzar en una redistribución de la riqueza y de los ingresos, cómo no hemos podido modificar y democratizar el propio funcionamiento del sistema político, porque seguimos dominados por las estructuras tradicionales de la política. Ahora, para plantear esa agenda, creo que hay que tener una coherencia importante ahí, y creo que no es ni conformarse con lo existente, pero tampoco va de la mano de actores que tienen más que ver con el pasado que con la posibilidad de plantear un futuro diferente. Y nosotros queremos plantear, imaginarnos o proponer un futuro diferente a la Argentina porque creemos que es posible. Pero realmente no estamos de acuerdo con las decisiones que tienen que ver con alianzas electorales, con rejuntes, que no tienen una coherencia, que no tienen proyecto y que honestamente creo que se desaprovechan grandes oportunidades para que realmente se vaya a las discusiones de fondo. Hoy estamos en una discusión, oficialismo-oposición, que se lleva en cada uno de los temas que se debate. Y creo que en esa discusión no aparecen los problemas de fondo. Aparecen problemas que no hacen a esta agenda que yo planteaba recién. Es la que nosotros queremos plantear, ¿no? A los tres, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias. Un placer haberlos tenido. Sí. No, está bien. Porque yo le quería decir que por ahí esta propuesta que tiene la alianza que él manifiesta es interesante porque va a seguir trabajando después de las primarias y después de las elecciones de octubre. Y en todo caso le diría que él también hace una alianza con el candidato que nombró. Claudio Lozano. Claro, porque por ahí no piensan igual que ustedes. Pero de todas maneras esto está por verse y yo estoy muy feliz de estar en este espacio político y lanzarme un poco a la política a ver si entre todos podemos mejorar las cosas. Muchísimas gracias a los tres. Que tengan buenas noches. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Ya siguen de la compañía de Eduardo Anguita. Gaby. Hasta el próximo martes a las 22.